Me gustaría poder compartir un texto que para mí fue muy importante mientras fui pastor en Cuba, en la octava iglesia bautista de Santa Clara. Les invito a buscar el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo del 1 al 3. Es un texto muy conocido que Dios, el Padre, le da a su pueblo a través del profeta. Isaías capítulo 54, versículo del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias por el fuego de tu Espíritu que está en este lugar. Te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que va a impactar y va a cumplir el propósito por el cual, Señor, tú has traído este tiempo para este momento en esta iglesia. Y te damos gracias. Y te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos a la iglesia, a la octava iglesia bautista, eran muy pocas personas. No es que después hubo más personas, sino que fue sorprendente para mí poder entender o poder leer la palabra que el Señor nos estaba dando como iglesia. Pienso que cada iglesia debe tener una palabra, una visión que el Señor le da específicamente para la iglesia local, en su comunidad, y también en lo que Él quiere hacer con ella. Así que el Señor nos dio una palabra que, meditándola día tras día y compartiéndola con la congregación domingo tras domingo, cada vez que había una reunión importante, recordábamos la palabra que el Señor nos había dado. Y esta palabra habla de que no, por ejemplo, no fuésemos escasos, de que nos extendiéramos a la derecha, a la izquierda, y que nosotros íbamos a heredar naciones e íbamos a habitar ciudades asoladas. Así que una iglesia pequeña, con pocos recursos, más o menos $40, $50 entraban mensualmente en esa época. Así que, ¿qué probabilidad puede haber de que una iglesia pequeña, pobre, en la mayoría ancianos, pueda heredar naciones? Podamos extendernos a la derecha, a la izquierda, y que esta palabra pudiera ser una realidad en nosotros. Bueno, pasó el tiempo y de pronto no, al cabo del tiempo la iglesia llegó a tener una escuela misionera, logramos entrenar, capacitar, y esa iglesia pequeña logró enviar a 8 hermanos, en este caso a Colombia, y 4 de ellos actualmente están sirviendo al Señor en Colombia, y 2 de ellos han estado sirviendo entre etnias no alcanzadas. Es decir, no importa cuántos somos, no importa cuánto dinero pueda entrar a la iglesia, lo que más importa es la visión que el Señor nos da y que podamos creer lo que la palabra enseña para nosotros como iglesia local. William Carey fue un gran misionero inglés y se le conoce como el padre de las misiones modernas. En una ocasión se reunió en la iglesia de Nottingham en 1792. Carey predicó un sermón basado en Isaías 54, versículos 2 y 3, este mismo texto, y en el desarrollo expuso 2 puntos. Esperad grandes cosas de Dios y emprended grandes cosas para Dios. En una ocasión, predicando sobre este tema y hablando de su carga con otros pastores, que no siempre él era bien comprendido o bien recibido cuando hablaba del tema de misiones, en una ocasión, en una reunión de pastores bautistas, cuando enfatizaba la necesidad de llevar el evangelio a los paganos,
un pastor de más edad y experiencia quedó exasperado y le dijo: joven, siéntese. Cuando a Dios le plazca convertir a los impíos, lo hará sin su ayuda y sin la mía. Usted siéntese ahí. Usted es muy joven. Usted no sabe nada del ministerio. Usted está hablando cosas que no ha experimentado. Usted no sabe lo que es ser pastor. Siéntese. Y lamentablemente, hay veces que la experiencia, muchas veces, mata la pasión. Muchas veces la experiencia hace que, ¿cuándo es el momento en que más tú y yo hemos predicado? Cuando recibimos a Cristo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, usted en su vida llegó una pasión tan grande que usted a todo el mundo le compartía el Evangelio. Pero poco a poco, en vez de esto crecer en nuestras vidas, poco a poco esto se va apagando. Y muchas veces nuestras iglesias nos dicen: siéntate ahí que te voy a enseñar algo. Y muchos nos vamos apagando, y después tenemos que hacer entrenamientos, cursos, para motivar a la iglesia a hacer lo que naturalmente debemos hacer como cristianos: cumplir la gran comisión. Después de leer esta historia, me doy cuenta de que hay mucha similitud en los tiempos que vivimos. Inclusive hay un pensamiento en la iglesia moderna que es ir a los no alcanzados no es nuestra tarea. Y hay una frase muy famosa que se hizo muy popular en Cuba, que es como un arma de doble filo. Y esta frase famosa es que: ¿cómo le voy a predicar a los africanos si no le predico al negrito de la esquina? Más o menos era así. Y bueno, es cierto que yo tengo que estar predicando las de la esquina, pero tengo que entender de que también el Señor me ha llamado a predicar a las naciones no alcanzadas. Cuando yo pongo como pretexto no ir al otro lado del mundo a predicar, estoy diciendo que lo que el Señor enseña en su palabra no tiene el poder en la vida de la iglesia para que la iglesia pueda testificar y cumplir la gran comisión. Es decir, Dios quiere que prediquemos en nuestra Jerusalén, y al mismo tiempo Él quiere que prediquemos en Judea, y al mismo tiempo Él quiere que prediquemos en Samaria, y al mismo tiempo Él quiere que vayamos a las naciones, porque no importa el tamaño de la iglesia local, lo que importa es la visión que Dios le ha dado a la iglesia local. Nosotros logramos viajar en 14 ocasiones a Colombia. Y yo perdí la cuenta de las veces que yo he montado avión, sobre todo estando haciendo misiones. Y muchas veces yo estaba esperando un avión y en mi bolsillo no tenía ni dinero. Porque para hacer la misión de Dios sí hace falta dinero, pero sobre todas las cosas hace falta creerle al que te llamó. Cuando tú le crees al que te llamó, cuando tú caminas en fe, en la misión de Dios, entonces tú vas a poder ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Es decir, Dios quiere mostrarte su gloria, pero esta gloria Él te la va a mostrar cuando tú y yo estamos dispuestos a obedecer su palabra. Hay dos frases que me llaman mucho la atención. Y bueno, son anónimas. Y la primera frase es esta: Dios es un Dios misionero. La segunda frase es esta: Dios tuvo un hijo y fue misionero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, lo envió para salvar al pecador. Sin embargo, nosotros no estamos muchas veces dispuestos a ir. Cuando usted quiera aprender qué es un misionero transcultural, usted y yo tenemos que simplemente
leer la vida de Jesús. Se hizo hombre, adoptó una cultura, un idioma. Pero es lamentable que nosotros nos hemos olvidado de hacer la tarea más importante. Existe la misión sencillamente porque Dios ama a las personas y nos invita como iglesia a participar. Se concibe la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo y a la iglesia como un instrumento para esa misión. Es decir, la iglesia, nos reunimos hoy el domingo en la mañana, pero a partir de mañana lunes, nosotros estamos diseminados, insertados en la sociedad y en la cultura donde vivimos. Y de esta manera también testificamos del nombre de Jesús. De esta manera también declaramos que no hay otro nombre que debe ser alabado que Jesús. Es decir, si tenemos el entendimiento que aquí estamos reunidos como iglesia, pero de lunes a sábado también estamos como iglesia testificando y haciendo discípulos entre aquellos que no le conocen, usted y yo vamos a poder experimentar un gran crecimiento en la iglesia espiritualmente, pero también numéricamente. El término de misión de Dios nos ayuda para articular la convicción de que ni la iglesia ni ningún otro agente humano pueden considerarse como el autor o portador de la misión. Es decir, la iglesia no tiene ninguna misión. Dios tiene una misión y como iglesia nos sumamos a su misión. Es decir, yo no puedo tener como pastor, hablando de Hanoi, no puedo tener como una iglesia local. Si ahora yo soy el pastor de una iglesia local, digo, bueno, ahora vamos a ver cuáles son los dones de los hermanos. Vamos a ver cuáles son los talentos de los hermanos. Vamos a ver ahora cuál es la mayor necesidad. No, primero tenemos que buscar a Dios para ver qué Él cree que tenemos que hacer. Y después que Él hable, entonces nos sumamos a lo que Él quiere que hagamos. Yo sé que, yo le voy a decir la verdad, mi corazón, y eso lo sabe el Señor y también lo hemos compartido mucho con Damari, mi corazón, cuando nosotros vinimos para Estados Unidos, yo siempre pensé que iba a ser mi iglesia, porque me identifico en todos los sentidos con ustedes. Primero, mi pastor favorito y mi predicador favorito es Alex. Y cuando yo estoy aquí siento la presencia de Dios como nunca, así como no le siento en otros lugares. Y digo esto porque es necesario decirlo, pero desgraciadamente muchas veces lo que he visto, y no en todos los lugares, he visto más que una iglesia, un club. Es decir, la gente va a la iglesia por un modo, porque simplemente como un modo de vida, como un estilo, pero no entendiendo que tenemos que obedecer la misión del Señor, no entendiendo que hay un propósito, sino que simplemente yo voy a un lugar a diezmar, porque esto de alguna manera me exime de alguna culpa que pueda tener en la semana. Y quiero dar algunos datos, estadísticas de la Alianza Bautista Mundial. Entre el 80 y 95% de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos están estancadas o en declive. Y hasta 100.000 iglesias muestran signos de disminución hacia la muerte. 9 de cada 10 iglesias en Norteamérica necesitan cierto nivel de revitalización significativa, según Tom Rainer. El reporte anual de los bautistas del sur del 2019, antes de la pandemia, por 13º año consecutivo, informó una caída en su membresía.
la disminución de 287.655 miembros es la mayor caída en un solo año en más de 100 años, mostrando una trayectoria de grave declive. En total, el total de bautismo cayó al número más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. También la asistencia decreció en menos de 47.558 y todos sabemos que después de la pandemia esto ha seguido disminuyendo. Es decir, esta estadística dice que la iglesia en Norteamérica está en declive y muriendo. Y yo les voy a dar algunas características de una iglesia estancada en un declive. La primera característica es esta. Los ministerios y programas se enfocan más hacia los miembros de la iglesia local en lugar de hacia aquellos que están fuera del templo. Lamentablemente nos preocupamos más por tratar de que la estructura permanezca, por tratar de mantener una estructura y no depender tanto o más del Espíritu Santo para hacer su obra. La iglesia, segundo, tiene un bajo impacto en la comunidad donde radica. Es decir, se supone que donde está la iglesia, la comunidad que está a su alrededor sepa que en ese lugar hay una iglesia, que en ese lugar se adora a Cristo. Y yo recuerdo cuando yo fui misionero de la que hoy es la séptima iglesia. ¿Saben? En Santa Clara las iglesias tienen una característica como en Santiago de Cuba. Se dice, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, como si fuera unidades de policía. En Cuba, en Santa Clara también las unidades de policía es la cuarta, la quinta. Bueno, en Santa Clara hay más iglesias que unidades de policía. Y yo recuerdo cuando yo era misionero en este lugar, esta es una iglesia que está al lado del cardiocentro, en el Paseo de la Paz. Y yo no sé cómo ellos sabían, porque era un lugar bien pequeño, el techo se estaba cayendo, pero ahí siempre llegaban personas para que pudiéramos orar por sus familiares que estaban ingresados en el cardiocentro. Esa es la iglesia. Que la gente diga, yo quiero que... Yo vengo aquí porque yo sé que aquí ustedes adoran a Dios y yo quiero que el Dios de ustedes pueda sanar a mi enfermo. Esa es la iglesia. Otra característica, los miembros de la iglesia local no están haciendo discípulos. Es decir, no entendemos que Dios o el Señor nos llamó a ser discípulos, no a ser miembros. Es decir, un discípulo es un miembro de la iglesia, de una iglesia local, pero no siempre un miembro es un discípulo. Y muchas veces nosotros recurrimos a métodos humanos para tratar de alcanzar a las personas en vez de depender más del Espíritu Santo. Y no sé cuántos folletos se han hecho, no sé cuántos tipos de evangelismos hay. Y yo he dado conferencias de este tipo, cómo predicar el evangelio usando los dedos de la mano. Y la gente se motiva, y lo hicimos en la iglesia cuando yo era pastor, pero cuando se terminó el culto a la gente se le olvidó. Es artritis, ¿eh? ¿Por qué? Porque predicar a Cristo y hacer discípulos no es un estilo de vida. Y cuando llegamos a este punto de yo enseñar un método, es porque la iglesia está grave. Porque lo que debemos hacer todos naturalmente es predicar el evangelio. De una manera natural. Sin que nadie venga y nos diga nada. Simplemente entendiendo que hemos sido salvados, redimidos por Cristo. Estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida y por esta razón quiero que otros conozcan esto. Y sean salvos como yo soy salvo. Cuarta característica de una iglesia que está en declive o estancada. La iglesia local no tiene grupos pequeños o grupos de vida o células. Ustedes saben que los que somos de Cuba, la estrategia para que la iglesia en Cuba creciera fue
la estrategia, ¿quién se la dio a la iglesia? El diablo. Porque el gobierno y el diablo están ahí. Usted sabe. Yo no sé quién manda a quién ahí. El diablo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ellos no dejan construir templos. Entonces, bueno, ustedes quieren reunirse, reúnanse en casas. Y de 10 en 10, 12, no puede ser más. Y de esta manera la iglesia en Cuba creció. Y la iglesia necesitó preparar líderes para que atendieran esas células o casas cultos. Pero es que la iglesia comenzó ¿en qué? En casas. Y la iglesia va a terminar ¿cómo? Como mismo empezó en casas. Bueno, yo veo que la iglesia, yo veo todo lo que está pasando con la ideología de género, con el lenguaje inclusivo. Estoy viendo todo lo que está pasando con el tema de la teoría crítica de la raza. Si usted no sabe qué es eso, busque en internet. Que yo no sabía hasta hace poco, pero hay que estudiar. Yo no sabía todo lo que está pasando. Si todo lo que está pasando, todos sabemos que se está queriendo establecer un nuevo orden mundial. Y yo veo que la iglesia, como si nada estuviera pasando. No nos estamos preparando para los tiempos que vienen. No estamos enfocándonos en lo que Dios quiere que yo haga ahora. La iglesia no está capacitando. Yo digo la iglesia porque uno ha tenido la posibilidad de ir a varias iglesias. La iglesia en general no está capacitando a los padres para que los padres puedan capacitar a sus hijos para todo lo que viene. Con el tema del aborto. Muchas veces hablaba con un líder convencional en estos días y él me decía, normalmente nosotros vamos como 5 o 10 años detrás de todo lo que está pasando. Pero no debe ser así. Porque el Señor nos ha puesto en este mundo para predicar el Evangelio, pero también para orientar a los perdidos en épocas como esta y para que los perdidos sepan dónde pueden recurrir cuando estén en problemas. Quinta característica, muchas iglesias afirman valorar el evangelismo, pero pocos de sus principales líderes compartieron su fe en el último año. Es decir, ni los líderes predican. Son estadísticas que se han hecho. Es decir, yo no me lo estoy inventando. Es decir, soy líder, pero no predico. No hago discípulos. ¿Y la iglesia qué hace? Hay un bache muy grande generacional entre adultos y niños, adolescentes, jóvenes. Necesitamos ir a la palabra, volver a Dios como iglesia y pedirle al Señor que nos capacite para que como iglesia podamos ser la iglesia que el Señor quiere en estos tiempos. Hay un denominador común en estas 5 características. La iglesia no está comprometida con la gran comisión. Nosotros, claro, todo este tema del puerto de Miami, donde están los hindúes, budistas, donde están los musulmanes, esto fue una cosa que el Señor nos dio. Estamos, Jonathan y yo, yendo a una dirección hacia el puerto sin saber para dónde íbamos, hablando de dónde íbamos a hacer el entrenamiento de lo que hemos hecho hasta ahora en lo teórico, y de pronto caemos en este ministerio, y de pronto se abre una puerta para predicar el Evangelio. Y a partir de ahí yo he tenido posibilidades de ir a varias iglesias a hablar sobre esto, y normalmente lo que yo veo es que nadie está para lo que tiene que estar. Nadie no, porque siempre hay alguien que se suma. Pero la mayoría, están ahí. Oye, la Biblia dice que tú tienes que hacer discípulos de las naciones ¿y a mí qué? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la creciente ola de violencia en los Estados Unidos? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la creciente entrada de inmigrantes indocumentados que necesitan ayuda? Yo escuché a alguien decir, no, ese no es un problema mío, es un problema del gobierno. Que el gobierno permita el desastre que está habiendo en la frontera no quiere decir que la iglesia se eche a un lado ante la necesidad. ¿Cuál debe ser la respuesta
de la iglesia al temor y la incertidumbre de nuestros días? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a los casi 20.000 musulmanes, más de 10.000 judíos, 5.000 hindúes que viven en Miami? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la oportunidad de compartir el evangelio en el puerto de Miami, donde todos los fines de semana se reúnen cientos y cientos de personas de diferentes naciones que probablemente nunca han escuchado de Jesús? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante la ideología de género, el lenguaje inclusivo? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Bueno, me imagino que la respuesta debe ser predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. No solamente es orar, tenemos que orar, pero tenemos que predicar el evangelio, porque es la única manera, es el medio que Dios nos ha dejado para que la gente le conozca. Y yo no, a lo mejor tú viniste a buscar una palabra esa como una palabra esa que te toque y sacas aquí como por el cielo. A mí me gustaría, porque claro, a uno le gusta que le digan, oye, qué bien predicaste. Pero no son tiempos de estar hablando, en mi caso, ¿no? De estar diciendo, ¿cómo es pasar paños tibios? Sino de decir a la iglesia lo que hay en el corazón del Señor, lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y lamentablemente a veces miramos a los lados qué está pasando, pero no es mirar a los lados, es mirar al Señor para que el Señor nos diga dónde tenemos que mirar y cómo tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Y tal vez Dios te mande no al puerto de Miami, Dios te manda a otro lugar. Pero lo importante es que como individuos, como cristianos y como iglesia respondamos a la gran comisión. La segunda carta de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y esta parte de mantente preparado. El otro día yo llegué a una casa y se formó un debate. Porque algunos miembros de ese hogar tienen familia homosexual. Y ellos creen que desde niño, ya, ese niño nació homosexual. Entonces está la pregunta de la persona nace o se hace homosexual. Entonces, ¿cuál es el punto? Claro, yo traté de explicar con amor. El punto es que muchas veces nosotros sabemos la respuesta, pero no estamos preparados para dar hacer una buena apología de nuestra fe ante una necesidad tan inmediata de poder orientar a aquellos que no conocen a Jesús y la palabra de Dios. Es decir, la iglesia tiene que predicar, pero la iglesia tiene que prepararse. Tenemos que prepararnos. Tenemos que entender lo que está sucediendo ahora. Tenemos que tener estrategia de parte de Dios para poder llegar a aquellos que necesitan de Jesús. En los tiempos de pandemia, yo entendí, estos son tiempos del Espíritu Santo. Te voy a explicar por qué. No se podía salir a la calle, usted sabe. Pero ¿cómo puede ser posible que yo, conociendo el Evangelio, siendo alguien que Dios ha llamado, me quede sentado en mi casa esperando que suceda algo bueno en mi vida? Y no entender de que con pandemia o sin pandemia hay que predicar el Evangelio. Las iglesias cerraron, muchas se cerraron. Y nuevamente cuando todo esto pase, va a haber un avivamiento. Avivamiento que nunca sucedió. De hecho, normalmente en todas las iglesias hay menos personas, es decir, menos personas que iban a las iglesias ahora. Y ahora, ya usted sabe ya, prepárese porque ahora con el tema ¿cómo se llama esto ahora nuevo? ¿Cómo? La viruela del mono, que ahora ha sido ya emergencia mundial, ya usted sabe ya que probablemente nos van a querer otra vez
encerrar. A lo mejor no, pero por ahí va la cosa. Yo digo como iglesia, si eso pasa, ¿qué vamos a hacer? Son tiempos del Espíritu Santo, son tiempos de depender más de Dios, de negarme a mí mismo y de seguir a Jesús cada día, tomando su cruz. ¿Para qué? Para predicar la palabra, entendiendo que si yo parto de este mundo, para mí el vivir es Cristo, pero si yo muero, es ganancia. Yo digo, ¿cuál es mi parte en el reino de Dios? ¿Cuál es tu parte en el reino de Dios? ¿Cuál es tu parte? ¿En qué lugar tú y yo nos encontramos? ¿En cuál lugar Dios te ha puesto y nos ha puesto a nosotros como en ese lugar para desde ahí poder orar, poder predicar, poder clamar, poder ser útil a otras personas? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es mi lugar? Como iglesia local, pero también como cristianos. Por supuesto, como en los tiempos de William Carey, habrá algunos que expresarán desinterés y falta de amor por los no cansados. Este no es mi problema. Pero como William Carey, hoy podemos decir, esperad grandes cosas de Dios. Pero la gente siempre quiere esperar cosas nada más. Yo quiero esperar qué me da Dios a mí, siendo yo mismo el centro de adoración. En vez de decir, Señor, yo voy a esperar grandes cosas de ti, pero mientras esas cosas llegan, yo voy a emprender grandes cosas para ti. Yo voy a poner tu nombre en alto. Yo voy a hacerte famoso en toda la tierra. Yo voy a predicar el Evangelio para que aquel que no te conoce pueda conocerte. Para aquel que está perdido pueda ser encontrado por ti. Porque en definitiva, Cristo vino por el perdido. Pero nosotros muchas veces estamos haciendo el papel del hermano mayor que se quedó en la casa, sin importarle lo que estaba ocurriendo con su hermano menor. Hemos perdido amor, estamos llenos de estructuras, estamos llenos muchas veces de impedimentos. ¿Sabe? Cuando estaba en el tiempo de adoración, Dios me mostró que a mí, que en mi corazón hay como un tronco ahí que nos deja adorar a Dios de una manera más real. Cuando nosotros adoramos a Dios tenemos que decir, Señor, muéstrame cómo estoy yo, cómo está mi vida, cómo está mi corazón. Simplemente muchas veces estamos esperando y esperando y esperando, pero no somos ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser todos los días un culto racional a Él, para poder entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y poder entender para qué Dios me llamó en este tiempo, qué va a hacer con mi vida en este tiempo. Por eso es tan importante estar conectado con el Señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y si Dios te muestra cosas como me mostró a mí, digo, wow, estoy mal. Qué bueno. Porque sé que tengo tarea en la semana para ver de qué manera el Señor quita eso que está estorbando mi relación con Él. En la iglesia no somos gente que no fallamos, al contrario. Pero vivimos en la gracia de Dios y vivimos para darle gloria a Él en todo lo que hacemos. Así sea tomando agua. Debemos darle la gloria a Él. Vamos a orar. Yo no soy muy largo predicando. Yo no soy como el cuarto bate. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él pueda mostrarnos en esta mañana qué hay en mi corazón que está estorbando, que me está impidiendo poder adorar a Dios y poder conectarme con Él. Usted puede haber escuchado todas estas cifras y puede haberse sentido aludido o no. Lo importante es que en esta mañana podamos decirle, Padre, ¿qué hay en mi corazón que está estorbando? ¿Qué hay en mi corazón que no está dejando
Que tu Espíritu Santo fluya con poder. Que la falta de perdón se vaya de mi corazón. Que la falta, que ese temor que hay en mi corazón que no me permite actuar, Padre, quita esto de mi vida. Yo quiero ser útil. Yo quiero esperar grandes cosas de ti, pero también quiero emprender grandes cosas para ti. Señor, ¿cómo tú quieres usarme esta semana? Padre, ¿cómo tú quieres obrar en mi vida? Tal vez no sea como yo estoy pensando. Tal vez no sea la manera en la que yo estoy viendo las cosas, pero lo que tú tienes para mí, Señor, muéstramelo. No quiero andar ni a derecha ni a izquierda, quiero andar en tu camino. Sé que tu camino es estrecho, es angosto, pero es el camino que lleva a la eternidad y mi obediencia a ti va a hacer, Señor, que tu gloria pueda ver tu gloria, pueda ver la manifestación de tu presencia en mi vida. Por eso te pido en esta mañana que tú me muestres aquello que está estorbando, aquello que está impidiendo el fluir de tu Espíritu. Quiero que tú me muestres lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón hay alabanza, hay adoración, o simplemente en mi corazón hay huecos, hay heridas, hay necesidad, hay temor, porque te pido en esta mañana que tú puedas venir con tu Santo Espíritu y traer sanidad, traer restauración, traer una visión clara de tu propósito, traer una visión clara de tu llamado, traer una visión clara para esta iglesia, para mi vida, para yo poder extenderme a la derecha, a la izquierda, para poder heredar naciones, porque entendemos cuando estamos en el río del fluir de tu Espíritu Santo, entendemos que ese río va a hacer que nuestras vidas puedan fluir hacia el mar de la eternidad, puedan fluir hacia el mar del gozo, de la paciencia, de la paz, del amor. Por eso te pedimos, Señor, rompe toda estructura que está impidiendo el fluir de tu Espíritu. Y trae sanidad, Señor, a tu iglesia. A mi vida trae sanidad. Trae sanidad en este tiempo, porque tu iglesia es la enfermera en medio de esta nación y en medio de esta ciudad llena de personas muertas. Tú quieres usarnos a nosotros para traer vida, para traer resurrección al que está muerto. Úsanos, Señor, no en nuestra capacidad, sino en tu gracia y en tu poder. Gracias por esta mañana. Gracias porque siempre podemos contar contigo. Gracias porque caemos, pero tú nos levantas. Gracias porque tú, Señor, hoy nos abrazas, nos levantas, nos impulsas, nos llenas de tu amor y nos envías hacia aquellos que no te conocen. Que tu gloria sea manifestada en este lugar, Señor. Te damos gracias. Y te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.